Bueno, pues vamos a continuar. Estamos retomando una vez más la serie Una verdadera transformación. El domingo pasado tuvimos la celebración, ¿verdad? Un convivio. Entonces, ahora lo retomamos otra vez en la serie. Llevamos en esta serie desde junio. Recuerden, estamos hablando acerca de una verdadera transformación y abrimos un paréntesis en esta serie que le llamamos Transformando Paradigmas. Y nos basamos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Se los leo antes de hacer una oración. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento, ¿verdad? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra versión lo dice así: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por tu misericordia, porque Señor, cada día nos das, son nuevas tus misericordias, son nuevas, Señor, tus obras cada mañana en nuestras vidas. Y estamos tan agradecidos contigo, Señor, por eso que tú nos das, por esta vida, por esta palabra, Señor, con la que tú nos alimentas nuestro ser, nuestro espíritu. Y estamos tan agradecidos contigo, Señor. Y esta mañana queremos disponer nuestro corazón. Así, Señor, como nos preparamos durante la alabanza, Señor, para entrar a tu trono santo, Señor. El día de hoy queremos preparar, Señor, también nuestro corazón para recibir la palabra implantada, Señor, en nuestras vidas. Para que pueda crecer en cada una de nuestras vidas y pueda dar frutos, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, como dice tu palabra, Señor. Queremos ser personas fructíferas, Señor, en el Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Y estamos llevando esta serie, dijimos, basada en Romanos 12:2. Ahora, antes de continuar, quiero recordarle qué es lo que significa la palabra paradigma. Y paradigma, según la Real Academia Española, significa un conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar. Y ya habíamos estado hablando de esto, que un paradigma es algo que aprendimos porque alguien nos lo enseñó o lo escuchamos, pero que nunca fuimos a la palabra en este caso y lo estudiamos y lo verificamos para ver si era de esa manera. Entonces tenemos un paradigma, se ha creado algo que conocimos, que aprendimos, pero que no lo fuimos y lo estudiamos y lo escudriñamos. Y yo me ponía a ver las iglesias de hoy llenas de paradigmas, llenas de ideas de hombres, llenas de ideas y conjunto de ideas o teorías en las cuales ellos dicen, es que así me enseñaron o así lo hacían mis papás o así lo hacían mis abuelos y pues se fue corriendo y se hizo una tradición o quizás hasta una religión. Y se continuó en esa área y nunca se llegó a cuestionar con la palabra de Dios. Entonces dijimos que a través de la palabra de Dios hemos estado transformando paradigmas. Vamos a la palabra de Dios, la estudiamos y empezamos a ver que aquellas ideas que de repente estaban en nuestra cabeza, porque así nos habían enseñado que no es así. Y empezamos a transformarlos, por eso dice la palabra en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, no te amoldes, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces debe de haber un área en la que nosotros entramos a la palabra y de repente empieza a transformar nuestras vidas porque vemos que no era de la manera que nos habían enseñado. Eso es lo que le llamamos transformando paradigmas y reemplazándolos por principios bíblicos. Y así ya tú ya no dices, es que así me enseñaron, sino lo hago así porque así dice la palabra de Dios, que lo debemos hacer. Y eso es lo que nos estamos basando con esta serie. Y le invito a que vaya conmigo a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y aquí hay una advertencia que Pablo le hablaba a Timoteo y que nos habla a nosotros también. Y dice de la siguiente manera, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice de la siguiente manera, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y ¿a quiénes? Dice, a los que te oyeren. Déjame leerlo en otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto
Y dice de esta manera, por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen. Y yo me ponía a ver cómo el apóstol Pablo le ponía mucho énfasis y le decía a Timoteo, Timoteo, tienes que vivir de la manera correcta, pero también le dice de la siguiente manera, cuídate, no solo de ti mismo y de cómo vives, sino de lo que enseñas. Ten cuidado de la doctrina. Y luego le dice, persiste en ello, pues haciendo esto, dice, no solamente te salvarás a ti mismo, sino que salvarás a los que te oyeren. Y cuando yo me ponía a ver esto, veía cómo Jesús, cuando Él predicaba, decíamos el domingo pasado, predicaba la verdad, y la verdad era la que transformaba. Y al igual de hoy, se tiene que predicar la verdad, y la verdad es la que transforma las vidas. Esa es la que una vez entra en nuestra vida y empieza a transformarnos. Y me ponía a ver algo. Jesús, cuando hablaba, muchas veces se le enfrentaban, ¿recuerdan los fariseos y los escribas? Se le enfrentaban y lo querían, sabemos que lo querían arrestar, querían formar un pretexto para llevarlo a la muerte. Pero yo me ponía a ver una cosa aquí, en Juan capítulo 5, versículo 39, lo invito a que vaya junto conmigo. Juan capítulo 5, versículo 39, cómo Jesús hace una confrontación. Y esta confrontación que vemos aquí era contra los judíos, fariseos y escribas. Y esto era lo que les decía el Señor Jesús. Les decía de la siguiente manera, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra versión dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que en ellas les da la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Eso es lo que decía el Señor Jesús a ellos. Y si usted se pone a pensar en estas palabras tan profundas de Jesús, Él estaba diciendo a aquellos fariseos y escribas, sí, son muy estudiosos y qué bueno que estudian las Escrituras, pero estaban ignorando lo más importante, que era a lo que las Escrituras señalaban. ¿Y era a quién? A Jesús. Fíjate, el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice el 41, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Él estaba diciendo, yo no quiero y ni busco la aprobación de ustedes, le decía a los fariseos. Su aprobación, les decía en otra versión, no significa nada para mí. Fíjate de qué manera le hablaba el Señor Jesús a los fariseos y escribas. Y le decía de la siguiente manera también, el versículo 42, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro, porque recuerden que buscaban matarle. Entonces él decía, no, ustedes no tienen el amor del Padre en ustedes, dice el 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, dice, a ese sí recibiréis. Fíjate cómo les hablaba de esa, había una contradicción en ellos, ¿verdad? Decía, ustedes estudian la palabra, sí, qué bueno que la estudian a fondo. Dice, porque ustedes dicen, ahí vamos a encontrar la vida eterna. Pero la vida eterna estaba apuntando a Jesús. La palabra de Dios estaba apuntando a Jesús. Y como estaba apuntando a Jesús y ellos no lo podían conectar. Entonces, en pocas palabras, lo que estaba pasando es que se estaban volviendo religiosos. Eso era lo que estaba pasando. Se habían vuelto religiosos, estudiaban mucho, pero no sabían discernir las cosas bien. No sabían discernir de quién era lo que la palabra hablaba, para poder llegar a la conclusión de decir, Él es el Hijo de Dios, como lo hizo Juan, que nos enseñaba y dice que toda la carta de Juan fue escrita para poder conocer a Cristo, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es lo que decía Juan, darnos a conocer a Cristo, al Salvador. Y aquí podemos ver que aquellos fariseos y escribas, aunque estudiaban mucho, no podían conectar los puntos, no podían llegar a hacerlo. Y vamos a ir viendo por qué. Pero si usted va conmigo a Mateo, capítulo 23, Mateo capítulo 23, llega un momento que el Señor vuelve ahora sí que a confrontar a los fariseos y a los escribas. Y esto fue lo que les dice el Señor en el versículo 24 del capítulo 23 de Mateo. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Fíjate qué tremendo le decía. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Y dice el 26, fariseo ciego,
limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Fíjate a qué manera estaban llegando ellos. Se había convertido todo en pura religiosidad, se había convertido todo en el estudio, y un estudio profundo porque eran escribas, eran también fariseos que estudiaban la ley, que se metían a las escrituras, pero no podían discernir de quién hablaban, que era y apuntaba a Jesucristo. Y yo veo esto como lo que pasa hoy en día con las iglesias en muchos lugares. Hoy en día llega al punto que quizás se meten a la palabra de Dios, pero todavía no pueden conectar los puntos. No pueden conectar de qué es lo que habla el Señor, lo espiritual con lo espiritual. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces son esos odres viejos que no pueden recibir el vino nuevo. Y el vino nuevo, sabemos que el Señor nos lo da. El Señor quiere llenarnos de un vino nuevo, pero no lo puede hacer en un odre viejo. Tiene que haber un odre nuevo, tiene que haber una transformación. Y podemos estar yendo por meses a través de la serie transformando, una verdadera transformación, e ir estudiando los paradigmas que se hay y reemplazarlos por principios bíblicos. Pero si no hay un cambio en nuestro ser, si no hay un odre nuevo, el vino nuevo no puede entrar. Porque dice la palabra que no va a poner, dice, nadie pone vino nuevo en un odre viejo. Tiene que haber una transformación en nuestro corazón, en nuestra vida, para que entonces pueda entrar el vino nuevo y pueda entonces podamos entender lo que es la palabra de Dios y a lo que nos está hablando el Señor. Yo les contaba a los hermanos en la mañana que él hablaba con un hermano que es de otro país, y este hermano de otro país me decía que le batallaba mucho allá en las iglesias de su pueblo. O sea, le batallo mucho, dice, porque fíjate que hay una religiosidad, hay unas doctrinas, vamos a ponerlo así, unas doctrinas que son muy fuertes, dice, dentro de las iglesias. Y decía, por ejemplo, el de la vestimenta. Decía, entonces, a mi esposa cada rato le dicen que tiene que ponerse vestido y que tiene que ponerse vestido. Y dice, y siempre la predicación se trata de la vestimenta y de la vestimenta, ¿verdad? Y dice, y ella, pues, dice, se siente mal. Dice, entonces, lo que hizo fue de que se cambió a otra iglesia. Dice, entonces ahora los dos estamos en diferentes iglesias. Dice, pero ahora ella no es que no quiera ponerse el vestido. Dice, lo que pasa es que vivimos en un pueblo donde tenemos que a veces montar a caballo para llegar a la congregación. Dice, y a veces cuando no vamos a caballo, dice, traigo mi moto y nos vamos en la moto. Dice, y no puede, pues, para subirse a una moto y con el vestido o con la falda, dice, es difícil. Dice, a veces tenemos que irnos en un camión, y dice, y no son como los camiones que ustedes tienen ahí. Dice, los de acá del pueblo son planchas que te subes y de carga y se sube la gente y los lleva. Dice, entonces, dice, pues ella no se siente a gusto de andar viajando así y con la falda, dice, pero no la quieren excusar, ¿verdad? Dice que no, que tiene que ponerse su vestido, dice que se lo traiga y que aquí se lo ponga y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo veía algo, y esto era justamente lo que Pablo quería hablarle a Timoteo. O sea, ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de cómo vives, pero ten cuidado de lo que enseñas, porque hoy en día han llegado muchas enseñanzas dentro de la iglesia que no son, ahora sí que primarias, que no son doctrinas esenciales para la salvación, pero que las han tomado y las han puesto como doctrinas necesarias para la salvación. Y las han acomodado de tal manera que si usted no hace esa doctrina o si usted no está en conforme a esa doctrina, le dice, no, es que tú no eres salvo y no puedes estar así o estás en pecado, ¿verdad? En este caso, esto me preguntaba, dice, estoy buscando la dirección de Dios, si me tengo que ir a donde ella se congrega o si me quedo aquí donde estoy, ¿qué hago? Dice, ¿qué hago? Estoy buscando esa dirección de Dios. Le dije, mira, la doctrina de la vestimenta es una doctrina secundaria, no tiene nada que ver con la salvación. Le dije, ahora, el Señor sí te ha puesto a tu esposa bajo esa responsabilidad tuya. Tú debes de amar a tu esposa, guiarla en lo espiritual. Le decía, y tienes que ver qué es lo que se le está enseñando también.
Tienes que ver, tienes que checarlo con la palabra de Dios como esa guía espiritual también, porque el Señor te va a pedir cuentas a ti de ella. Y dice, gracias por hablar. Y estuvimos platicando, pero yo me ponía a ver en esto. Esas conversaciones que muchas veces pasan y son personas de diferentes lugares, me llegan a mí, digo, ¿cómo está la iglesia en diferentes lugares? ¿Hasta qué punto ha llegado esas doctrinas que se han acomodado dentro de las iglesias y las han hecho doctrinas esenciales, como lo estamos viendo con la ropa, a veces el maquillaje? Hay unos que dicen, no, es que no puedes ponerte maquillaje, y se enfocan tanto en esa área que dejan al lado todo lo demás. Y Pablo le decía esto a Timoteo, le decía, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás no solo a ti mismo, sino a los que te oyen. Y yo veía que todo esto que les decía está pasando mucho, especialmente en las iglesias en Latinoamérica, donde hay estas olas de corrientes, de tantas doctrinas de hombres que se han colado dentro de la iglesia, y las personas confundidas no saben qué hacer. Y fíjate, en el capítulo 9 de Mateo, le invito a que vaya conmigo para entrar en el tema. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 17. Vemos que en todo el capítulo 9 hay varias ilustraciones que Jesús nos da, varias historias que pasaron y que muestran lo que vino a hacer Jesús. Y yo podía ver algo aquí en estos versículos. Voy a leer desde el 14. Fíjate lo que dice el 14. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, ¿verdad? Venían los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjate cómo venían los discípulos de Juan. Juan arrestado, ¿verdad? Está arrestado. Ellos dijeron, bueno, pues al que nuestro maestro apuntó fue a Jesús. Él dijo que él era el Mesías que habría de venir, y pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Y van con Jesús y lo ven y dicen, nosotros estamos ayunando y los fariseos también, y ellos no. ¿Qué está pasando? Y le dicen a Jesús, Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y les responde Jesús en el 15, les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y dice el 16, nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remedio tira del vestido y se hace peor la rotura. Y dice el 17, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Dice, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro, ¿qué hace? Se conservan juntamente. Y por eso le he puesto como a este tema, le puse, ¿eres tú un odre viejo? ¿Eres tú un odre viejo? Y la pregunta la hago para que nosotros reflexionemos, para que nos desafíe el día de hoy y podamos evaluar cuál es nuestra disposición para ser transformados. ¿Cuál es su disposición para ser transformados? Porque le decía, podemos ir por muchos mensajes de transformación, pero si no hay una disposición de ser transformado, entonces no va a pasar nada. Usted va a seguir siendo la misma persona porque quiere seguir siendo ese odre viejo y no quiere dejarse cambiar por el Señor. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, a un odre viejo no puede contener vino nuevo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Jesús. Le estaba diciendo en este caso, el odre viejo representa nuestras viejas formas de pensar. Aquello que nosotros llegamos y decíamos, es que esto es así, porque así no me enseñaron, porque esta era la tradición, porque pues vamos a la iglesia porque mis papás iban. Y pues ahí vamos y seguimos, ¿verdad? Y no saben ni por qué, ni vienen con la disposición para ser edificados. Y dicen, no, pues es que así me enseñaron, pues así estoy. Y eso es la vieja forma de pensar. Aquellas tradiciones arraigadas, pero también tengo que expandir un poco más porque la semana pasada, si recuerdan, tuvimos el convivio y estuvimos festejando el día de
el Día de la Independencia de México, ¿verdad? Y tuvimos un convivio. Y alguien me mandó un mensaje y me decía, oye, dice, pero tú dices que no debemos, que debemos dejar las viejas costumbres malas, ¿verdad? Las viejas costumbres de nosotros, las tradiciones, y están celebrando, dice, entonces, ¿cómo está ahí? Y es que ahí hay dos cosas que muchos todavía no llegan a entender, ¿verdad? Y tenemos nosotros, hay tradiciones que son tradiciones familiares o puede ser del país o lo que sea, pero también hay tradiciones que son pecaminosas. Y hay tradiciones que van en contra de la palabra de Dios. Hay tradiciones malas, hay tradiciones que están arraigadas y que necesitamos hacer un cambio. Entonces, por ejemplo, esta persona me llegó a decir, ¿verdad? Que, por ejemplo, los cumpleaños, decía, ¿porque ustedes celebran los cumpleaños? Bueno, pues sí, yo celebro mi cumpleaños y el de mis hijos, ¿verdad? Dice, no, pero eso es pecado. Dice, eso es pecado, eso no pueden celebrarlo. Y luego me quedé, no, espérate, es que no lo estás entendiendo. Y luego dice, no, ¿celebran Navidad? Sí, también celebramos Navidad. No, eso es pagano. No, pues ya ahora sí, todo lo que celebraban era pagano para este hermano. Entonces, hay dos cosas que debemos de entender, ¿verdad? Porque también es muy diferente celebrar Navidad que celebrar Halloween, ¿sí o no? Hay una diferencia muy grande, eso es de luz y oscuridad, eso es completamente diferente. Ahora, yo le decía a ellos, fíjate que si hubieras estado aquí, hubieras visto el convivio que tuvimos bien bonito. Le digo, el Salmo, ¿qué dice el Salmo 133? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Le digo, si hubieras visto qué bonito convivio y una plática, una comida. Le dije, y después de la palabra de Dios, dije, no, le dije, estaba bien tremendo. Le digo, ¿tú crees que el Señor no se agrada entre que los hermanos conviviendo juntos? Le digo, claro que sí se agrada. Le digo, ¿tú crees que el Señor se agrada que cuando tú celebras su nacimiento, aunque sabemos que no fue ese día, aunque sabemos que lo que sea, sabemos que Cristo nació y que celebramos que es nacimiento de Jesús y que al celebrarlo nosotros estamos anunciando también a los demás su nacimiento? Le digo, pero ahora no lo celebramos quizás como muchos lo celebraban antes. Porque muchos decían, celebramos Navidad y se ponían hasta atrás y hacían de todo menos honrar a aquel que se le festejaba, a Jesús. Y hay una diferencia entre tradiciones a tradiciones. Hay diferencia entre celebraciones a celebraciones. Y todo apunta, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Es para la edificación? ¿Es para glorificar a Dios? ¿O es nomás para darle rienda suelta, decíamos, a la carne? Porque luego llegó al punto de que el libertinaje y todo eso, ¿verdad? Que no, que son libertinos. Y le digo, bueno, y se puso ahí la conversación interesante, ¿verdad? Pero yo me ponía a pensar en esto. Y me ponía a poner, muchos empiezan a confundir las cosas espirituales, no las pueden conectar. Y yo me ponía a pensar aquellos hombres religiosos del tiempo de Jesús. Los hombres religiosos veían a Jesús sentado con los publicanos, ahí con los que cobraban los impuestos. ¿Recuerdan cuando cuando le habló a Mateo y le dijo, Mateo, sígueme? Y Mateo le siguió y dice que entró a la casa de Mateo y comió junto con ellos y llegaron los fariseos y dijeron, ¿por qué comes, tu maestro, por qué come con los pecadores? Y el Señor le respondía, los sanos no tienen necesidad de un médico. Fíjate, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12, dice de la siguiente manera, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Y luego dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero fíjate que para acomodar lo espiritual con lo espiritual, necesita ser una persona espiritual. Necesita ser una persona que conoce la palabra y que tiene el Espíritu de Dios. Porque eso dice el versículo 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
Dice, y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Se necesita el Espíritu de Dios para poder discernir las cosas de Dios, para poder discernir lo bueno de lo malo, lo que está bien y lo que no está bien. Se necesita el Espíritu de Dios. Y dice el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjate, está hablando que se trata de transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Se trata de transformar nuestras actitudes para que éstas sean verdaderas celebraciones para Dios, para que sea un convivio para la gloria de Dios, para que sean cosas que hacemos para la gloria y honra de Dios. Ahora, no vas a ir a celebrar una romería, ¿verdad? Eso ya es diferente, porque si vemos hay diferentes cosas, hay diferentes puntos. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el Halloween y la Navidad? ¿Qué es lo que le hace diferente? ¿Qué está celebrando? ¿Es de edificación o no es de edificación? Fíjate, Pablo en su carta a los Corintios le decía de la siguiente manera, yo se los leo si gustan, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, les dice así, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Fíjate, nos dice ahí unas preguntas, y la pregunta es, o la respuesta se debería de ser una respuesta obvia, no tiene nada de compañerismo, no tiene nada de comunión. Las tinieblas con la luz, la justicia con la injusticia. Así también nuestras viejas formas de pensar. Ya no deben de tener nada, no deben de tener cabida en nuestro pensamiento. Nuestras tradiciones bien arraigadas que se pueden convertir en obstáculos para recibir y para experimentar el vino nuevo de Dios. Y decimos, no, es que así me enseñaron y así me quedo. Y el Espíritu Santo queriendo expander, queriendo llenarte. Y como tienes un odre viejo, pues no se puede. Y cualquier presión te quiebra. Empieza aquel espíritu a hacer su trabajo y el odre viejo se quebra. Porque pues no tiene la capacidad de sostener la palabra de Dios, lo que el Espíritu está haciendo, trabajando en la persona. Entonces debemos de entender y recibir la palabra que para que el vino nuevo pueda hacer efecto en nosotros, pueda entrar en nosotros y pueda expandirse en nosotros, necesitamos nosotros tener un odre nuevo. Necesitamos tener una nueva manera de pensar conforme a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace una nueva manera de pensar? Hace un cambio radical en su vida. Y por eso usted ve a las personas y dice, oye, esta persona era bien tremenda antes, pero ve ahora cómo es. Bien entregada al Señor, una persona que estudia la palabra, que traza bien las escrituras, y tú dices, y mira cómo era antes. ¿Sabes por qué? Porque es un odre nuevo. Porque el Espíritu Santo, el vino nuevo está en esa persona. Y ese vino, ¿sabe qué es lo que hace el vino? ¿Qué es lo que hace cuando el tiempo se empieza a expandir, ¿verdad? Tiene un proceso que es el proceso de fermentación. Entonces en el proceso de fermentación se empieza a salir esos gases del vino, empieza a inflarse esa bolsita, ¿verdad? Que era el odre. Y cuando tiene un odre nuevo y ese vino nuevo es echado y el vino empieza a fermentar y empieza a expandirse, el odre nuevo es resistente, pero el odre viejo no. El odre viejo ya llegó a su punto de expansión que cuando le meten el vino nuevo, ¿qué va a hacer? Va a tronar. No va a poder soportar esa presión del vino nuevo. Entonces, cuando hablamos de que necesitamos una transformación, necesitamos un odre nuevo para que entonces el vino nuevo sea derramado. ¿Qué es esto? Hablamos de una actitud correcta, una actitud para las cosas de Dios correcta, una mente, un corazón transformado. Y todo esto desempeña un papel fundamental para poder ser transformados, para poder crecer espiritualmente, para que el vino nuevo pueda fermentar y pueda llegar a ser lo que Dios quiere que sea en nuestras vidas. Por eso necesitamos nosotros un odre nuevo.
Le decía la semana pasada que una persona que no conoce a Dios, pues no puede amar a Dios, que no lo conoce. Una persona que no conoce a Dios no puede vivir para Dios, porque pues no conoce a Dios, no sirve a Dios. ¿Cómo va a agradar a Dios? Y hay muchos pensamientos, hermanos, ideologías que se han escabullido, se dice, creo la palabra, dentro de las iglesias locales. Dentro de la iglesia universal también, pero dentro de las iglesias locales han entrado unas olas de paradigmas, de pensamientos, y cuando llegan, en lugar de ser cambiados por un odre nuevo para poder recibir el Espíritu, ese vino nuevo del Espíritu y que pueda trabajar en las personas, empiezan a quebrarse aquellos odres. Empiezan a quebrarse y la gente se empieza a perder. Por eso le decía Pablo a Timoteo, cuidado de lo que enseñas. Cuidado, mantente firme. Ahora, decíamos la pregunta, ¿eres un odre viejo o eres un odre nuevo? Y para diferenciar entre un odre viejo y un odre nuevo, déjeme decirle algunas cualidades. Un odre viejo creo que se dice la palabra rígido, ¿verdad? Rígido que no es flexible. Algo rígido es así como tieso, ¿verdad? Entonces, algo tieso no se puede, no se expande, está muy, muy tieso y por lo tanto, pues se resiste al cambio. ¿Y qué pasa con una persona que tiene un odre viejo? Entonces se resiste a lo que el Espíritu quiere hacer. El Espíritu quiere moverse en la persona, pero está resistiendo porque el odre no da más. Está extendido, eso es un odre viejo. Entonces, cuando se deposita el vino nuevo en el odre viejo, la rigidez, la falta de flexibilidad del odre puede causar que se quiebre, que se rompa. Y esto es a lo que se debe, que dice la palabra. Nadie pone vino nuevo en un odre viejo, porque no tiene elasticidad necesaria para adaptarse a los cambios que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, ¿cómo estamos nuestro odre? Tenemos esa flexibilidad con el Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo nos indica con su palabra, cambia esto. ¿Cambiamos? ¿Dejamos de hacer lo que el Espíritu nos está diciendo o nos volvemos inflexibles y nos volvemos tiesos? Y el Espíritu Santo nos muestra y nos dice, esto no me agrada de ti. Y decimos, no, esto no. Sigues en la misma y sigue ahí el odre tieso, duro, sin querer adaptarse a los cambios del Espíritu Santo. Esa es la aplicación espiritual de este odre viejo. Sin la flexibilidad del odre, no hay crecimiento, no hay expansión del Espíritu Santo en nuestras vidas. No lo hay. Entonces, como cristianos, debemos estar dispuestos, ¿sí o no? Debemos estar dispuestos a crecer espiritualmente, a dejar que el Espíritu Santo se mueva y que nos transforme en nuestras vidas. Debemos de venir con esa nueva mentalidad, con esa nueva manera de pensar que es en la palabra de Dios. He sido transformada. Entonces esto implica que debemos estar dispuestos a recibir la palabra de Dios, a recibir la corrección de Dios y aplicarlo a nuestras vidas y aceptar esos cambios y los desafíos que esos entrarían ahora. Ahora, cuando le es depositado, dijimos, vino nuevo a un odre viejo, se quiebra. No puede retener el vino nuevo. Y eso es debido a la presión que se empieza a crear dentro de ese odre. Por eso es necesario ese odre nuevo. Fíjate lo que pasaba en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, voy a leerlo desde el versículo 2. Dice así: y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver a Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son, ¿qué? Perdonados. Y dice el 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de ellos, este blasfema. Fíjate las palabras que venían de los escribas. Dice, los escribas decían dentro de sí, no, este blasfema, ¿cómo le va a decir que sus pecados son perdonados? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree para perdonar pecados, verdad? Y
y vemos que era Jesús el que le estaba diciendo. De hecho, el Evangelio de Lucas habla de que estos hombres trajeron a este paralítico y lo bajaron por el techo. ¿Te imaginas la fe de ellos de decir, ahí está Jesús, sabemos que Él puede sanarlo? Y llegaron y vieron toda la gente amontonada y dijeron, ¿cómo lo vamos a pasar? Por el techo, dijeron. Ábrele un hoyo al techo. ¿Te imaginas bajando, verdad? Ahí a la persona y Jesús viendo la fe, diciendo, wow, la fe de ustedes de traer a su compañero y bajarlo desde la azotea. Y le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice el 3, dice, los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y dice el 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Fíjate que el Señor Jesús, que conoce los corazones, inmediatamente se dio cuenta que dijo, ¿por qué están pensando en sus corazones esto? Dice el versículo 4, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y dice el 5, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Qué tremendo. Y en ese momento el Señor sanó al paralítico. Levántate, toma tu lecho y vete a casa. Aquel tomó su lecho, se levantó y se fue. Pero ¿sabe qué? Aquellos hombres tenían un odre viejo, no podían aceptar lo que ahora el Señor estaba haciendo. Aquello que habían visto empezó a expandirse en sus vidas y dijeron, no lo podemos aceptar. Este hombre blasfema. Y siendo que aún Jesús conocía sus pensamientos, y muchas veces como creyentes podemos tener ese tipo de corazón, ese tipo de odre, que no ha sido cambiado aún y que llega el momento de transformar nuestros corazones, nuestras vidas y nos aferramos y decimos, no puedo hacer eso, no puedo expanderme a eso. Y los escribas eran conocedores de la palabra, eran conocedores de las Escrituras, pero no podían conectar los puntos, no podían conectar que Él era el Mesías esperado. Y sin embargo, vemos que seguían enfrascados en sus ideas, en su religiosidad. Y fíjate lo que dice el 9. Dice el 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y dice, y le dijo, sígueme. Y se levantó, ¿y qué hizo? Y le siguió. Fíjate el 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y qué, y pecadores. Ay, qué tremendo. ¿Cómo está eso, verdad? Que Jesús estaba ahí. Y fíjate, muchos, dice, publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y dice el 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Fíjate qué feo se mira un odre viejo. Un odre viejo que no podía entender, no podía conectar lo que estaba pasando, lo que Jesús estaba haciendo. Y fíjate lo que dice el 13, estamos en el 12, perdón. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, dice el 13, y aprender lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe qué es lo que Jesús estaba diciendo ahí? Quiero cambiar odres viejos. Quiero cambiar odres viejos a odres nuevos. Quiero transformar la vida de estos hombres, que ahora somos usted y yo. El Señor nos ha transformado. Y si no se ha dejado transformar, pues entonces hay que dejarnos transformar. Fíjate, los escribas venían con muchas influencias, con muchos paradigmas, venían con muchas, podemos decirlo de esta manera, con una religiosidad. Entonces, con eso que venían, decían, no, es que no nos es permitido comer con los publicanos.
No nos es permitido sentarnos a la mesa con los pecadores. ¿Y sabía que todavía hay muchos creyentes así? Hay muchos creyentes que dicen, no me puedo sentar con ellos porque son pecadores. Y si usted no es el que está ahí para hablarles, para que vean su testimonio, ¿cómo van a escuchar del Señor? ¿Cómo van a ver cómo es una vida cambiada? ¿Cómo van a ver esto? Ahora, hay dos cosas aquí que debemos de poner los dos lados de la moneda o de la tortilla, ¿verdad? Como dicen. Entonces, uno es que está bien lo que Jesús hizo, claro que estuvo bien. Está bien cuando nosotros nos sentamos y comemos con alguien que a lo mejor a otros les pueden decir, es que es pecador. Está bien, no estás haciendo las mismas cosas que ellos. Estás comiendo, estás platicando o lo que haya sido. Pero hay personas que dicen, no puedes. No puedes estar con ellos. Y esos son odres viejos que no han sido transformados, que no conectan todavía puntos. Porque ahora, la otro lado de la tortilla es, si usted sabe que tiene mucha tentación de seguirle la corriente y de seguir en las viejas ideas que tenía, pues entonces no lo haga. Ahí absténgase de convivir o de estar. Pero si usted es una persona firme, una persona que está en la palabra, que tiene sus convicciones firmes, va y puede sentarse junto con ellos y platicar y comer y puede ser de bendición para esas personas. Porque de hecho los corintios no lo habían llegado a entender, ¿sabía? Los corintios decían, no, Pablo dijo que no nos juntáramos con los fornicarios, ni los pecadores, ni los que... Y empezó a dar una lista. Y Pablo dice, espérame, yo no dije de esa manera, le decía Pablo, yo lo que dije fue que aquel que llamándose hermano y fuere esto, con ellos ni siquiera comas, le dice. Y eso es lo que Pablo decía, fíjate, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9, para leerlo en nuestras Biblias. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9, Pablo hace una corrección a lo que él hablaba. Le dice, no, ustedes empezaron a escuchar mal o entendieron mal, les decía a los corintios. Y los empieza a corregir y dice de la siguiente manera, en el 9. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice el 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Y dice el 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Ahí cambia la diferencia. Ve cómo cuando conectamos los puntos podemos entender y ya decimos, ok, eso es lo que Pablo está diciendo. Dice el 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Un odre nuevo, hermanos, es aquel que ha pasado por la renovación. Es aquel que ha transformado su manera de pensar. Ese es un odre nuevo. Aquel que dice Romanos 12:2, mediante la renovación de vuestra mente. Un odre nuevo es aquel que ha transformado, que ha renovado su mente. Eso implica que ha dejado atrás aquella mentalidad vieja con la que venía, aquellas creencias limitantes que pueden obstaculizar nuestro crecimiento, ese crecimiento espiritual que los va llevando la palabra de Dios, que no deja transformar ese odre viejo en un odre nuevo. Esas formas de pensamientos pasadas, esa mentalidad con la que llegamos, que empieza la palabra de Dios a fermentar en nuestra vida, y el odre viejo se resiste. Dice, no me puedo expander. Y el Espíritu Santo tratando de trabajar en nuestras vidas. Un odre viejo no puede resistir.
Por eso necesitamos ser cambiados. Por eso la pregunta del mensaje, ¿eres tú un odre viejo o eres un odre nuevo? Has dicho, yo he transformado mi manera de pensar de tal modo que puedo recibir ese nuevo vino y puedo recibir la presión que viene con ese vino nuevo en mi vida para poderme expandir y ser una persona que puede dejarse transformar por el Espíritu Santo, o nos resistimos al Espíritu Santo. Fíjate en Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Pablo le decía, se puede decir un warning, creo que se dice, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Una alerta? Una alerta o un cuidado, ¿verdad?, que tenían que poner los Gálatas. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 6, capítulo 1 dice, capítulo 6, versículo 1. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? Dice, con ternura y humildad. Pero también dice lo siguiente, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Fíjate lo que nos habla. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, aquellos que son espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restaurarle. Restáurenlo. Aquellos que son firmes, que tienen una convicción firme y que dicen, no, yo sé quién he creído y yo sé lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Y sabe qué? Usted puede ir y hablar con la persona y no va a pasar nada porque usted está firme. Usted está convencido en el Señor y usted habla con ellos y los restaura. Pero tienes que tener mucho cuidado de que si tú no estás firme es mejor, ¿no? No vaya a ser que tú mismo caigas en la misma que aquella persona cometió. Un odre viejo es aquel odre que se deja transformar por el Espíritu, un odre nuevo, perdón, es aquel hombre que se deja transformar por el Espíritu, es un hombre que evita el legalismo, es un hombre que evita ser esta persona que no se deja expandir, ¿verdad? Como lo estamos viendo que pasaba con los corintios o los gálatas también, que decían, bueno, nuestro trabajo es restaurar como hombres y mujeres que están firmes en la palabra, como personas espirituales, entonces restaurar a aquel que ha caído, pero si no, entonces ahora sí que ni siquiera comáis, porque también vuelves tú y puedes caer en las mismas andadas. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, vamos terminando. Pablo le hablaba a los colosenses y les hablaba de que también un odre nuevo es aquel que evita el legalismo. Colosenses 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones ¿de qué? De los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice el 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice el 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y dice el 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y dice el 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y dice el 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y dice el 14, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice el 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo
es de Cristo. Fíjate cómo ya les estaba hablando también aquí a los colosenses. Decía, aquel que crea la sombra de toda la palabra de Dios, de todas las escrituras, es Jesús. A él era por el cual los escribas y los fariseos deberían de haber dicho, que estudiaban la ley, que estudiaban las escrituras, habían dicho, Él es. Sin embargo, había una religiosidad, había una rigidez, había una restricción, y el legalismo eso es lo que hace. El legalismo crea una mentalidad rígida, restrictiva, una restrictiva que impide el crecimiento, que impide la libertad en nuestra relación con Dios. Ojo, no el libertinaje, la libertad que tenemos en Cristo, en Dios. Ahora, le comentaba de aquella persona, ¿verdad? Que no le gustó el convivio, ¿verdad? Y le dije, bueno, pues es que, pues ¿qué puede hacer uno, verdad? Le dije, con él, pues, ¿qué puede hacer uno? Si no le gustó, le digo, pues lo siento que no te haya gustado, ¿verdad? Pero hubo un convivio muy bonito. Le dije, y fue para la gloria de Dios y nos edificamos, convivimos y tuvimos un buen tiempo como hermanos. Ahora, pues así va a haber muchos, así va a haber muchos también, que porque celebras, que porque no celebras, que porque esto, que porque el otro, y la palabra de Dios nos empieza a ver, dice, bueno, nosotros sabemos lo que, como personas espirituales, debemos saber discernir lo que conviene y lo que no, ¿verdad? Debemos saber discernir lo que es de edificación y lo que no es de edificación, para decir, no, esto no edifica, esto no se hace. Y vamos terminando, hermanos, como odres viejos que quieren retener vino nuevo, pero no podrán, y llegará el momento en que van a tronar bajo la presión. En Marcos capítulo 7, versículo 6, vemos que les hacía un llamado a estos líderes, a estos judíos, y les decía de la siguiente manera. En Marcos 7, versículo 6, les decía, respondiendo, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice el 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y el Señor les decía, de labios me honra este pueblo. De labios me honra, dice el versículo 6, mas su corazón está lejos. ¿Sabes que si somos una persona con un odre viejo, esto es lo que el Señor nos va a decir? De labios me honras, pero no dejas que el Espíritu Santo te transforme. No dejas que transforme tu manera de pensar, tu manera de ser, tu vida. Y son puras palabras, pero no hay nada en tu corazón. Dice, más su corazón está lejos de mí. Y tú puedes estar congregándote, puedes estar diciendo sirvo a Dios, ¿verdad? Puedes ser el mejor creyente en tu mente, pero si tu odre es un odre viejo, no va a poder. El momento en que la palabra de Dios empiece ya a querer formar, a querer expandirse en tu vida, a querer transformar la manera que eres, ese odre rígido no va a dejar, si no. Necesitamos, hermanos, cambiar ese odre viejo por un odre nuevo. Y el Señor no lo quiere dar. El Señor quiere cambiar ese odre viejo por uno nuevo y derramar el vino nuevo. El vino nuevo que se va a ir expandiendo. Y eso es lo que nosotros le llamamos esa santificación progresiva. Porque el vino empieza a fermentar. La palabra de Dios empieza a fermentar en nuestras vidas y cuando empieza a fermentar entonces viene siendo una transformación. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere en nuestras vidas. La pregunta es usted un odre viejo o un odre nuevo?
Y si usted se identifica con un odre viejo, entonces deje que el Señor cambie ese odre viejo por uno nuevo. Deje que el Señor lo llene con su espíritu, que el Señor lo llene con ese vino nuevo, porque de otra manera no tiene sentido una vida cristiana con un odre viejo, porque nomás se va a estar inflando y un momento que por causa de la presión no va a poder. ¿Y sabe qué pasa? Muchos apostatan, porque nunca se dejaron que el Señor les cambiara ese odre viejo por uno nuevo. Yo le invito a que se ponga de pie, hermano. Y vamos a orar al Señor. Aquel odre viejo tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado. Ese odre viejo, aquel vino viejo, por uno nuevo. Cierre sus ojos si gusta. ¿Es donde está? Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es más cortante, Señor, que una espada de doble filo. Entra, Señor, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, Señor. Escudriña lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Examina nuestras vidas. Y nos muestra, Señor, como esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar, alumbra todas aquellas áreas, Señor, que tú has querido, Señor, trabajar, pero como odres viejos, Señor, en esas áreas no hemos querido, Señor, expandernos. No más, Señor. Hoy venimos delante de ti con un corazón dispuesto, con una mente dispuesta a ser transformada, Señor, por tu palabra. No queremos ser un odre viejo. Queremos ser un odre nuevo, con vino nuevo. Que tu palabra, Señor, haga el efecto que tú quieres hacer en nuestras vidas. Que ya no más seamos los mismos. Porque tenerte a ti hace en nosotros un cambio radical. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus preocupaciones. Tú conoces, Señor, si ellos están pasando por un momento malo, por un momento difícil. Pero no hay nada, Señor, que tú no puedas solucionar. Con una sola palabra tuya, Señor, tú calmaste la tempestad. Y tú puedes calmar, Señor. Tú puedes restaurar, puedes transformar. Quitar de nosotros ese odre viejo y poner un odre nuevo. Lleno, Señor, de un vino nuevo, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Los bendigo, Señor. Que tu Espíritu Santo siga apuntando mientras ellos van a sus hogares a hacer sus tareas, Señor, el día de hoy. Que siga transformando en sus corazones este vino nuevo, Señor. Te damos gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos. En ese mismo espíritu, hermano, vamos a levantar un canto al Señor. Siga orando al Señor. Levante su voz a Él y con sus propias palabras, dígale: Señor, cámbiame. Hazme un odre nuevo, Señor. Gracias, Padre. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, Sí, Señor. según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Vamos a decir esto otra vez. Quiero buscarte a ti, Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dile a Él: purifícame.
ser esos odres viejos, todo tiesos, Señor, inmovibles, Señor. Queremos ser odres nuevos, Señor, para poder ser usado por tu gloria, Señor. Cuando tú derramas tu vino nuevo en nosotros, Señor, nosotros seguimos útiles para tu gloria, Padre, frescos para ti. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor, que podamos escuchar tu Espíritu Santo, Señor, y responder, Señor, ser usado por ti. Vamos a cantar. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte, Padre, y no a mis propias cosas. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Sí, Señor, purifícanos, Padre. Purifícame. Sí, Señor. Santifícame. Cambia mis odres viejos. Derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, santifícame. Sí, Señor, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Dile, derriba mis argumentos, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Sí, Señor. Señor, cada cosa que viene contra tu palabra, cada cosa que hay en mí que no te agrade a ti, Señor, que no está alineado con tu palabra, quítalo, Señor. Purifícame, Señor, para estar usado para tu gloria. Purifícame. Cántalo con todo el corazón. Santifícame. Cambia mis odres viejos y hazme nuevo. Derrama de tu vino nuevo. Purifícame.
Gracias por tu palabra, Señor, que nos sigue revelando cada día más qué es tu voluntad para nuestras vidas. Cómo someternos más y más a ti. Cómo ser transformados en tu palabra, Señor, para que andamos en tus propósitos, Señor. Sigue cambiándonos, sigue purificándonos, que seamos listos para tu obra, Señor, que tú puedes usarnos para tu gloria. Te honramos hoy, Señor, y te glorificamos, ofreciéndote toda mi vida, Señor, como una ofrenda de amor. Dale un gran aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Hola, hola.